Para nosotros hoy no es un concierto. Para nosotros hoy el estar aquí es un premio. Porque es la primera vez que vamos a hacer un concierto en este paraje tan idílico. Por tanto, para nosotros es un verdadero privilegio el poder estar aquí con todos ustedes y representar a la Diputación, a su banda, en este concierto que es de música y de naturaleza. Una hermosa mañana, Pedrito, nuestro protagonista, abre la puerta del jardín para ir a jugar a la gran pradera verde. De los amigos de Pedrito. Todo está tranquilo y silencioso, le dice alegremente. ¿Cuál tipo de ave eres tú, que ni siquiera puedes nadar? Y se metió en el estanque. Discutieron durante mucho tiempo. El pato nadando por el estanque y el pajarillo saltando por la orilla. De repente, Pedrito siente miedo. Algo atrajo su atención. Arrastrándose furtivamente a través de la hierba, un gato va hacia ellos. El gato está pensando: el pajarillo está ocupado con la discusión. Lo cazaré pronto. Y sin hacer ruido, con esas patas que parecen de terciopelo, se arrastra hacia él. Como él, no tienen miedo de los lobos. Pero el abuelo coge a Pedrito de la mano, lo lleva a casa y con firmeza cierra con llave la puerta del jardín. Justo a tiempo. Tan pronto como cerró la puerta, un enorme lobo gris sale del bosque.
gato sube rápidamente al árbol donde estaba el pajarillo. El pato chilla y agita las alas, pero fue torpe y salió del estanque. Y aunque las agita tanto como puede, el lobo es más rápido. Se acerca cada vez más, lo alcanza, lo coge, lo agarra y se lo traga. Detrás de la puerta cerrada, lo había visto todo. Entró corriendo en la casa, coge una cuerda gruesa y se sube al muro del jardín. Una de las ramas del árbol llega hasta el muro. Y el lobo dando vueltas alrededor del árbol. Pedrito no tuvo miedo. Se agarró a la rama y saltó al árbol. ¡Al lobo! ¡Ayudadnos a llevarlos al zoo! Y ahora, imaginad el desfile triunfal. En primer lugar, Pedrito al frente de todos, muy orgulloso por lo que había hecho. Detrás, los cazadores, que llevan al lobo. Detrás de ellos va el abuelo de Pedro con el gato. El abuelo refunfuñaba sacudiendo la cabeza. ¡Sí, sí!